que esto despierta, qué sé yo, aprecio, admiración por el que hace los videos, qué sé yo, y bronca por otros. Siempre hay un bueno y un malo. Bueno, yo en teoría, según el ojo de cada uno, tendría que haber mostrado primero yo le llamo la pico francesa, pero es la 8127 de Bremen. Yo tendría que haber mostrado la pico francesa como opción económica para todos esos técnicos que comienzan. Bueno, los técnicos que comienzan, esa no la necesitan, es un chiche. Esa vale 45 pesos, la Anipex vale 380. Una es chetarda, la otra es más orientada al segmento popular. Yo la herramienta la tengo, la voy a mostrar cuando considere que ya no va a influir los resultados que a mí me dé en comentarios malintencionados, dado que no es una herramienta imprescindible. Sí es una herramienta para sentirse un semicheto. Parece buena, la verdad que parece buena, la tuve en la mano, parece buena, pero no es algo que la saque del estadio. Hay que probarla y hay que acostumbrarse a trabajar con esas herramientas. Se largó nomás acá en Moreno. Con esta lluvia me estoy dando cuenta que tengo que arreglar baranda de cosas y que tengo que estar tapado la rejilla. Sí, es así. Acá en Aedo está lloviendo desde que arranqué el vivo. Llegué justito para bueno, hacer el vivo y se empezó a alargar. Se empezó a alargar, a alargar. Y obviamente se ve que la tormenta se fue yendo para aquel lado. Yo estoy en Aedo, ya todos lo saben. A Moreno, bueno, llega rápido. Wendigo. Buenas noches, nos dice Wendigo. Marco Choi. A mí me gusta tener opiniones de personas que saben de herramientas como usted, que nos instruye con sus conocimientos, por eso le pregunté. El drill del roto martillo. Yo te lo contesto desde mi sinceridad, desde la... Yo te doy mi más sincera opinión sobre herramientas y máquinas que conozco. A mí me parece una buena opción. Después, bueno, vos podrás. Otra pregunta. ¿Para qué sirve la pinza de presión a cadena? Yo generalmente la utilizo para aflojar filtros de aceite, pero cualquier cosa de diámetro que necesites apretar o aflojar que no revierta un torque excesivo va muy bien. Patricio Garay nos dice que era una columna de desagüe vertical y no te pongas nervioso porque te comes una manito, ¿eh? Ah, dale, ¿ves? ¿Por qué no venís y me sobás el péndulo, pelotudo? Así nomás te lo digo. Y si no, andá y sobale el péndulo al pelado petero ese. Roberto Rossi. Tano, ya que me vas a... Tano, ya sé que me vas a decir que cada cual pasa su presupuesto según el trabajo que haga. Pero a mí, por ejemplo, limpiar el piloto del calefactor, y dejarlo andando me cobró 20 pesos. ¿Es caro? La verdad, comentame qué tipo de calefactor es. Comentame qué tipo de calefactor es, si es tiro balanceado, de cuántas calorías. Sé que por ahí no influye demasiado, pero comentame desde dónde se dirigió el gasista hasta tu casa. Y bueno, yo te tendría que decir de entrada que es barato, porque yo por ir a un domicilio estoy cobrando 35 pesos. ¿Qué abarcan esos 35 pesos? Yo reviso cuál es el problema, eh, te paso un presupuesto. Si está en tu agrado, a tu alcance, si te convenció lo que te dije, si confiás, podés y querés darme la tarea, obviamente esos 35 pesos no se cobran, se desarrollan las tareas por el presupuesto arreglado y listo. Ahora, si decís, después te llamo, tengo que ver, bueno, yo vine